Buenas tardes. ¿Alguna duda en el 12? A ver. Bueno, el 12 dice así: cuando la temperatura de una moneda de cobre, que no es cobre puro, de 1 centavo se eleva en 100 grados centígrados, su diámetro aumenta un 0,18%. Hallar el porcentaje de aumento en A, el área de una cara, B, el espesor, C, el volumen y D, la masa del centavo, perdón, y E, la densidad. Y F, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal? Bueno, son un montón de cosas que nos preguntan. Lo que uno tiene que tener en claro en esto es cómo se relacionan las dilataciones lineales, superficiales y volumétricas. Creo que lo que nos va a venir bien va a ser tener presente esta imagen de acá. Fíjate que empieza diciendo que cuando aumenta en 100 grados su temperatura, su diámetro aumenta un 0,18%. O sea que lo que nos está diciendo es que este valor de acá, de la dilatación lineal, esto aumentó un 18%. En términos de fracción, lo que nos está diciendo es que esta cantidad está valiendo, espera que la tape, ahora la voy a destapar, 0,0018. ¿Sí? Ahí lo que hice fue pasar de porcentaje a una fracción relativa, nada más. 0,18%, si yo lo llevo al cociente, lo tengo que dividir por 100. Entonces me termina dando 0,018. ¿Sí? Porque fíjate que lo que me está diciendo es que el diámetro es una magnitud lineal. ¿Sí? Así que este diámetro aumentó esto cuando cambió 100 grados su temperatura. Ahora fíjate que nosotros habíamos resaltado en la clase pasada que había una relación entre la dilatación lineal y la de superficie y la de volumen, ¿sí? Considerando siempre que las dilataciones sean pequeñas. En ese caso, lo que ocurre es que, dada un cambio relativo en una magnitud lineal, eso se traduce, si estamos con el mismo objeto y la misma variación de temperatura, se traduce en que el cambio en la magnitud superficial
de área va a ser el doble. Porque fíjate que acá aparece un 2 alfa delta t, cuando acá aparece un alfa delta t. Y en el caso del volumen va a ser el triple. 3 alfa delta t. Eso quiere decir que si ahora nos preguntan por ejemplo, el área de una cara, sabiendo que la variación del diámetro fue de 0,0018, entonces la variación en una cara en la superficie va a ser el doble, ¿sí? 0,0036. Ahí me seguís, Jimena, con eso. Si estamos con el mismo objeto, la misma situación, entonces acá, como está este 2, acá, eso, bien. Entonces tiene que ser este valor. Que, en términos de porcentajes, lo escribimos acá abajo, como ahora hay que multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje, esto nos va a dar 0,36%. Espera que me moví, no tenía que moverme así. 0,36%. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para la pregunta B, que habla de el espesor, ¿qué porcentaje de variación va a tener el espesor de la moneda? Claro, porque es también una magnitud lineal. En 0,0018 sería el cociente, 0,18% sería el valor, porque el espesor es también una magnitud lineal. Perfecto, y entonces ahora vamos con el volumen. ¿En cuánto cambió el volumen de la moneda? Exactamente, el triple. Así que tenemos que hacer 18 por 3, que va a ser 54. Así que el cambio va a ser bien. Bien, perfecto, exactamente, el triple. Bueno, y ahora avancemos. ¿Cuál es el cambio en la masa de esa moneda? No es tan operativa la pregunta, sino es más bien conceptual. Básicamente, lo que está ocurriendo acá es que los átomos constituyentes de esa moneda están un poco más separados, ¿sí? Pero siguen siendo los mismos. Entonces, ahí hay que recordar la definición de masa, que la masa lo que hacía era cuantificar la cantidad de materia que tenemos en un objeto, ¿sí? La cantidad de átomos, por ejemplo, que tenemos. Cuando nosotros calentamos un objeto y el objeto se dilata, los átomos están un poco más separados, pero siguen siendo los mismos, ¿sí? Entonces, ahí simplemente la respuesta es, no hay ningún cambio en la masa, porque la masa del objeto sigue siendo la misma. Lo único que ocurrió es que se separaron sus átomos. Bueno, y con la E, la pregunta ahora es si
si aumenta o si cambia la densidad. Yo voy escribiendo la definición de densidad mientras tanto. Que decía que ρ era igual a la masa sobre el volumen. Acabamos de decir que la masa no cambia. Ahora, el volumen, sí. El volumen dijimos que cambió. Exactamente. Entonces, si esto lo llamamos la densidad fría, ahora cuando escribamos la densidad caliente, exactamente, cuando mayor es el volumen, menor es la densidad. Ahora nos queda así, nos queda el dividiendo B más delta B. Lo escribo así con letras. ¿Sí? Entonces, exactamente, al aumentar el volumen, como está en el denominador, lo que resulta es en una densidad menor. Finalmente, pregunta, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal de esa aleación? ¿Cuál es el valor? Con esta fórmula. ¿Sí? Quedaría que alfa sería igual a 0,0018 dividido T. Delta T, claro, sería el 100 grados Celsius, claro. Es lo que se eleva la temperatura. No sabemos a qué temperatura está la moneda, pero sabemos que le cambian en 100 grados su temperatura. Sí. Entonces, de acá, fundamental, 3 cosas recordar. Por un lado, que en los sólidos, en los que vamos a trabajar nosotros, existe una relación entre las dilataciones lineal, superficial y de volumen. ¿Sí? Entonces, si conocemos una, podemos inferir en las otras. Eso por un lado. Por otro lado, que una dilatación, ya sea lineal, superficial o de volumen, no implica un cambio en la masa, porque la cantidad de materia que tengo sigue siendo la misma, los átomos constituyentes siguen siendo los mismos, solo que están más separados. Y finalmente, lo que sí cambia es la densidad del objeto. Porque como cambia el volumen, la masa se mantiene constante, la densidad va a cambiar. Esas 3 cosas son las que tenemos que destacar de este problema. ¿Alguna otra duda? En el 13, pero es más general. Bueno, esto, claro, que se suponga que se incluye un cambio de volumen debido a la expansión térmica de la lata de acero a medida que aumenta la temperatura. ¿Esto altera significativamente la respuesta para la presión final? Esto tiene que ver un poco con lo que charlamos la otra vez del objeto que estaba flotando, un objeto cilíndrico que estaba flotando y que nos pedía que calculemos cuánto estaba sumergido, cuánto flotaba,
considerando, sin considerar y considerando la tensión superficial. Y como para ver cuán significativo era considerar la tensión superficial. Y esta pregunta va en la misma dirección. Es cierto que la lata, el coeficiente, el contenedor tiene un coeficiente de dilatación y se va a expandir, ¿sí? Pero la pregunta es cuán significativo, cuán importante es eso en relación al cambio que se produce en el gas. Porque por ahí complejizamos el problema tratando de tener en cuenta todo y resulta que el resultado no nos cambia nada, ¿sí? Nos cambia muy poquito o que no lo podríamos medir. Entonces, apela un poco a eso también, a que uno tenga el criterio, a desarrollar ese criterio de cuándo es importante considerar un fenómeno y cuándo no, ¿sí? Creo que en el ejemplo este lo que concluía es que el cambio era muy, muy poco, ¿no? Acá lo que nos dice es cuánto, como ahora supone que el volumen inicial y el final son distintos, lo que observa es que este valor y este valor son lo mismo que tenía en la primera parte. El F sobre TI por PI es la presión que había calculado en la primera parte. Lo que cambia ahora es esta diferencia de volumen. Entonces, de alguna manera se fija, bueno, a ver cuánto es esta diferencia de volumen, que es el número que me va a multiplicar, es el número que va a cambiar el resultado. Y lo que ve es que este número prácticamente es 1. Entonces, claro, el resultado va a ser básicamente el mismo, ¿sí? Es más, y ahí viene, los físicos pensamos mucho en la medición, ¿sí? Porque para la física es experimental, es poder medir. Entonces, el resultado, fíjate que cambiaría en la tercera cifra significativa. Uno tendría que multiplicar 320 por 0,994 y entonces esto sería 319,99, una cosa así. Y la pregunta sería, ¿será que yo tengo algún instrumento? El instrumento que yo tengo, ¿me permite diferenciar entre esos dos resultados? ¿No? Porque si yo no voy a poder diferenciar entre eso, por ahí no tiene sentido que me preocupe por complejizar tanto el problema. Eso es un poco a lo que apela la pregunta, el problema. Sí, Alberto. Ah, sí. Que sí, que por ahí en el tema de la ecuación del gas ideal, también el uso de grados Kelvin tiene que ver con las temperaturas positivas y negativas. Claro. En caso de usar grados centígrados nos darían volúmenes negativos o presiones negativas. Por eso es que también se usa el Kelvin, que son todos valores positivos. Sí, sí, tenés razón, Rui. No había pensado, lo tenía cuando hablamos tenía en mente las dilataciones y no, tiene razón, tiene toda la razón, Rui. En el caso de los gases, sí o sí hay que trabajarlo en Kelvin, claro, porque además los cocientes te darían distinto. No, perdón. Ahí yo me confundí, me confundí mal, sí, me confundí bastante. En el caso de los gases, en la ecuación de los gases, la temperatura hay que trabajarla en Kelvin, ¿sí? Esta ecuación es válida trabajándola en Kelvin,
Sí, no es lo mismo. Sí. Bueno, bien, de nada. Nos vemos entonces el viernes. Que sigas bien. Adiós.